Y llega el momento entonces de conversar con nuestro segundo invitado del día. La elección de un nuevo fiscal general aquí, en Colombia, se ha vuelto un tema de gran revuelo en el país. Dicho proceso ha generado una gran crispación entre el presidente Gustavo Petro y el Poder Judicial. Además, organismos como Naciones Unidas han hecho un llamado a garantizar que no haya interferencias en el nombramiento de una nueva responsable del ente acusador. Vamos a profundizar entonces este tema con Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista y analista político. Juan Manuel, gracias por estar en Directo América de France 24. Francisco y televidentes, buenos días. Muy buenos días para ti también. Empecemos por poner en contexto la importancia de esta elección del titular del ente investigador. ¿Cuál es la importancia que tiene este nombramiento en el país? Bueno, el fiscal general es la autoridad encargada de la investigación de los delitos penales y garantizar que se comparezcan ante los jueces para deducir la responsabilidad penal correspondiente. Es un funcionario de mucho peso en la vida social y en la vida política colombiana. Sí, este cargo, como tú decías, tiene tanto peso y es tan importante. ¿Cómo se explica este retraso en la elección? ¿Es habitual, por ejemplo, este tipo de demoras en contextos como este? Pues en ocasiones anteriores ha habido demoras en la elección. Hemos tenido incluso demoras de más de 16 meses en el gobierno Uribe, ya hace algunos años. En otras ocasiones ha habido demoras de 3, 4, 6 meses en la elección de fiscal, lo cual en mi opinión por supuesto es criticable. Es indeseable que haya cargos en interinidad que no tengan pues su director o la persona al cargo de la institución en propiedad debidamente elegida. En tu opinión, este tipo de demoras, por ejemplo, ¿de qué manera socava la democracia en un país estable como Colombia? Bueno, yo diría que tiene una incidencia más en opinión pública que en el tema propiamente democrático. El fiscal es un funcionario judicial que se elige por una fórmula mixta. Realmente quien elige es la Corte Suprema de Justicia de una terna que presenta el presidente de la República. Lo usual es que el fiscal sea digamos, una persona allegada al gobierno de turno, pero por razones de coyuntura en el pasado se desfasaron los periodos y quedó el nombramiento del fiscal casi que en la mitad del periodo del gobierno. Entonces tiene una incidencia política ese nombramiento y digamos que el retraso ha sido exaltado por el presidente de la República. Tú justo en tu respuesta mencionabas ahora la importancia de lo mediático de este caso, más que lo democrático, como yo hacía mención. En este contexto, el presidente de Colombia ha cargado bastante contra los medios de comunicación y los acusa de crear una guerra jurídica. ¿Por qué, en tu opinión, cuál crees que es la acusación que hace el mandatario, por ejemplo, al periodismo? ¿Cuál es la intención de querer atacarlo, si es que esa es la intención finalmente? Yo diría que el presidente de la República en Colombia está un tanto prevenido, en el sentido de que es un presidente de oposición que llega por primera vez, en el pasado reciente, es el primer presidente de la izquierda que llega al poder, y él cree que hay una oposición soterrada del establecimiento contra este nuevo gobierno del cambio, y ve que los medios de comunicación juegan parte de esa estrategia de oposición del establecimiento que fue derrotado en las pasadas elecciones. Este tema ha generado bastante tensión en el país, que ya de hecho se comienza a sentir con el paso de los días. Vimos incluso manifestaciones, algunas terminaron en disturbios, presionando también que finalmente ocurra esta elección. ¿Cómo se puede evitar que este tema escale más allá del debate constitucional al que nos enfrentamos hoy día? Bueno, lo fácil sería que la Corte Suprema de Justicia eligiera en la sesión del jueves o en la próxima sesión ordinaria a la fiscal general de la Nación, y yo creo que eso bajaría la presión. Sin embargo, ha generado mucho malestar que el presidente incitara a la manifestación pública, que es un derecho constitucional siempre que sea pacífica, pero digamos que hubo vandalismo, violencia en las puertas de la Corte Suprema de Justicia, y eso generó mucho malestar porque se tradujo como una presión que el presidente había incitado contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál podría haber sido quizás el pensamiento, la ideología detrás del presidente de incitar a esta manifestación pacífica? Porque probablemente, claro,
puede ser parte de una estrategia política que, por lo que estamos viendo, no le jugó una buena pasada. Hoy en día hubo más oposición que adherentes a este tipo de manifestación. Yo diría que el presidente se siente cómodo en la plaza pública. Para él el espacio político en donde tiene mejor manejo es justamente incitando a la manifestación, llenando las plazas públicas, patrocinando protestas, que fue una de sus estrategias cuando estaba en la oposición, pero las ha seguido llevando al gobierno, lo cual ha sido muy novedoso en Colombia y ha generado mucho malestar. Un presidente que incita a la protesta contra autoridades, siendo él una de ellas. ¿Se senta un precedente quizás para la forma de gobernar de aquí en el futuro en la presidencia de Colombia, por ejemplo? Porque como tú muy bien decías, esto no ocurría antes en el país. ¿Qué pasará quizás con gobiernos futuros? Pues digamos que sin duda es una forma nueva que ha generado mucho malestar en algunos sectores y yo creo que dependerá mucho de cuál sea el balance final del gobierno. Si es un buen gobierno, pues será un precedente, pero si el gobierno deja insatisfechos a amplios sectores, se tomará como un precedente que justamente causó reacciones negativas. Juan Manuel, Naciones Unidas pidió la semana pasada que no haya interferencias en la elección de la nueva fiscal y a su vez instó también a concluir la elección en el menor tiempo posible. Fue el mismo llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. ¿Por qué este proceso levanta preocupación internacional? ¿Se justifica de alguna manera que organismos internacionales como estos tan importantes de hecho entren en la discusión? Yo creo que esos organismos entraron en la discusión porque el partido de gobierno les pidió que siguieran el proceso. Ellos temen que haya incidencias indebidas en la elección, que haya demoras que pueda afectar el gobierno y pidieron a esos organismos que siguieran el proceso. En Colombia muchos recibimos eso como una intromisión indebida de los organismos internacionales. Es un proceso interno con antecedentes similares en el pasado, donde ha habido demoras en la elección y finalmente todo se ha resuelto internamente sin mayor sobresalto.